Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Claudia Sheinbaum acaba de presentar el informe de su primer año como presidenta de México. ¿Quedó claro a dónde quiere llevar al país? Su aprobación es muy alta. ¿A qué se debe? ¿Puede caer pronto? Nuestro compañero, el periodista político Mauricio Torres, habló con dos expertos. Además, al final de este episodio, uno de los últimos de la pausa de mitad de año, comentamos otras noticias como la de Trump y Venezuela. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Niza. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 3 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy. El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en el Palacio Nacional de la capital del país su primer informe de gobierno. Estaban allí sus principales colaboradores y algunos invitados especiales. Sheinbaum tomó posesión de la presidencia el 1 de octubre del año pasado. La presidenta habló, por ejemplo, de la reducción de homicidios y se refirió a la ruta que ha tomado México no solo en los últimos meses, sino también desde el comienzo de la llamada Cuarta Transformación, puesta en marcha por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Para hablar sobre el primer año de Claudia Sheinbaum, nuestro compañero, el periodista político mexicano Mauricio Torres, entrevistó ayer a dos expertos en el tema, el analista Carlos Bravo Regidor y la directora de la encuestadora Encol, Heidi Osuna. Así es, Juan Carlos. Pude hablar con los dos, y lo primero que le pregunté a Carlos Bravo Regidor es ¿qué fue lo más sobresaliente, lo que considera como más destacable del informe que presentó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional? Me parece que lo más destacable del mensaje de Sheinbaum, la verdad, es su bajo perfil político. Es un informe muy tradicional en el sentido de presumir cifras, de enlistar logros y acciones de gobierno, pero en general muy desprovisto como de una visión de país, de una idea más grande. Digamos que es un informe que mantiene la vista muy pegada en el papel, en los reportes, en el Excel, digamos, y que no levanta la mirada para tratar de mostrar como una imagen o para imaginar el país hacia el que apuntan esas cifras, además de que desde luego es un informe pues muy voluntariamente negado en términos de los retos, de los problemas, de las complicaciones, ¿no? En ese sentido me parece que muestra el lado más cuidadoso, más frío de la presidencia de Sheinbaum y sobre todo diría más cauteloso. Es un informe que realmente está diseñado para no levantar olas e incluso diría para no dar mucho de qué hablar. Es un informe sin mayor capacidad o mayor proyección de la presidencia que trate de alguna manera como de marcar o de enfatizar de alguna manera un cambio, algo más ambicioso. Diría sobre todo que es un informe que me sorprende por lo modesto de su ambición política. También le pregunté a Carlos si en su informe la presidenta dejó claro cuál es el camino por el que quiere llevar a México, en otras palabras, hacia dónde quiere conducir a este país.
Y bueno, pues justo por lo que decía hace un momento, yo no veo un rumbo tan claro. Creo que esta ha sido una presidencia, mejor dicho, creo que este ha sido un primer año del gobierno de Sheinbaum, marcado sobre todo por el signo de la dificultad. De entrada ha tenido que seguir al pie de la letra el libreto que dejó escrito su antecesor. En ese sentido, pues no hay nada ni remotamente, no hay nada que se insinúe en términos significativos como qué es el claudismo, más allá de ser el segundo piso del autoritarismo de López Obrador. Me parece también que, bueno, en materia de seguridad hay una clara intención de cambio, pero que enfrenta muchos problemas en términos de capacidades institucionales, de recursos, de conflictos al interior de su propia coalición, de presiones por parte de Estados Unidos. Creo también que la economía es otro ejemplo, digamos, de dificultades, porque bueno, pues es cierto que más o menos se mantiene la disciplina fiscal, que la inflación está relativamente contenida, que el tipo de cambio resiste, pero detrás de eso hay una economía, pues, en la que la actividad es muy tímida, prevalece la desconfianza, el PIB prácticamente no crece o crece en mínimos. Eh, y bueno, la presidenta creo que está de alguna manera atrapada por las herencias del sexenio anterior y circunstancias particularmente muy difíciles en términos de la gestión de su coalición política y de las presiones de Donald Trump. Más que trazar una visión de futuro para su administración, Claudia Sheinbaum lo que refleja en este informe es que su primer año se le ha ido teniendo que forcejear con el pasado, forcejear con el exterior, forcejear con sus aliados y atender, digamos, a una sociedad crecientemente desafecta en materia, sobre todo, diría, de seguridad y de corrupción, que son los dos temas en los que me parece que su gobierno sale peor calificada. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Continuamos en este episodio especial de mitad de año, con las entrevistas que en las últimas horas les hizo en México nuestro compañero, el periodista político Mauricio Torres, al analista político Carlos Bravo Regidor y a la directora de la encuestadora ENCOL, Heidi Osuna. Paz, y a propósito de encuestas, es bueno recordar que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones del año pasado con el 60% de los votos y que en los sondeos mantiene una aprobación por encima del 75%, que es un dato impactante para muchos expertos, ¿o no, Mauricio? Sí, Jorge. Por esa razón le pregunté a Heidi Osuna por la aprobación exacta de la presidenta y por la forma como se podría interpretar este porcentaje. La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su primer informe de gobierno con un nivel de aprobación alto y estable de 79%. Este número se debe principalmente a que la mayoría de la población percibe mejoras en áreas muy sensibles de la vida cotidiana. Destacan sobre todo los apoyos sociales. 40% de los mexicanos los reconocen como el principal logro de la administración de Claudia Sheinbaum, un factor que ha tenido un impacto directo en millones de hogares. Además de tener una buena aprobación y alta aprobación, también los rubros que evaluamos, ¿no?, que son prácticamente pues los más importantes de un gobierno, están en general muy bien evaluados. El mejor evaluado es el que va en relación a los derechos de las mujeres. 81% de los mexicanos consideran que van mejorando con la administración de Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, los apoyos sociales. 78% de los mexicanos dice que van mejorando los programas sociales en esta administración respecto a la administración pasada. El acceso a la vivienda con 67%, la educación con 63% de mejora, la relación de México con otros países con 59%, infraestructura y obra pública 58%, economía 54%,
y salud 52%. Lo que sí vemos es que hay dos grandes pendientes que son el combate a la inseguridad y el combate a la corrupción. Esos digamos que son los talones de Aquiles, al menos en estos momentos, para la presidenta Claudia Sheinbaum. Finalmente le pregunté a Heidi si la aprobación que los ciudadanos le dan a la presidenta es sólida o no. Veo que esta aprobación es sumamente estable. Toda la serie que llevamos publicando desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum hasta este momento para el periódico El País y W Radio, hemos visto que el peor número fue de 76%, que sigue siendo muy alto, pero ha tenido un pico, hasta 83% ha llegado de aprobación, pero se ha mantenido pues muy estable esta aprobación. Prácticamente 8 de cada 10 mexicanos la aprueban. Y algunas amenazas que pudieran mermar esta aprobación no las veo en un corto tiempo. Creo que si nos vamos a cómo le fue a Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado, lo que llegó a debilitar su aprobación fue una crisis que no estaba prevista, como la de el COVID, que principalmente pues, fue una crisis económica y bueno, también de salud. Fuera de ello, veo muy sólida la aprobación de Claudia Sheinbaum, sobre todo porque pues es una presidenta que ganó con un altísimo porcentaje. Es una presidenta que su partido político tiene las afinidades partidistas más altas en el país. Ni juntando a toda la oposición están en un momento como para cerrar una elección, ¿no? Entonces, yo no veo grandes amenazas en estos momentos, pero es importante pues, medir constantemente para saber si esta aprobación sigue o si esta aprobación incrementa o baja. Gracias, Mauricio. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se excusó ayer de asistir al juicio que le sigue el Supremo Tribunal Federal de Justicia por presuntos delitos como intento de golpe de Estado, con el argumento de que sufre problemas de salud. Bolsonaro, de 70 años y que gobernó de 2019 a 2022, está acusado de un intento de revertir el resultado de las elecciones de 2021, impulsando protestas y desórdenes en el mes de enero siguiente en Brasilia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca, al anunciar que trasladará de Colorado a Alabama el mando del ciberespacio, que minutos antes Estados Unidos había disparado contra un buque cargado de drogas, de muchas drogas, procedente de Venezuela. We just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. Posteriormente, Trump dijo en su red social Truth Social que él había dado las instrucciones de lanzar un cohete contra la embarcación, un ataque en el que murieron 11 personas. El mandatario publicó un video donde se observa la destrucción de la nave. Se trata de algo con pocos precedentes. La periodista especializada en moda Chloé Mal, de 39 años, reemplazará a la legendaria Anne Wintour como directora de la edición estadounidense de la revista Vogue. Así lo anunció Condé Nast, casa editorial de Vogue, cuya directora de contenidos es la propia Wintour. Mal es la hija del director de cine francés Louis Malle y de la actriz estadounidense Candice Bergen, y empezó a escribir en Vogue hace 14 años. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.